Hoy 20 de junio se conmemora el el Día Internacional contra el Cáncer de Riñón. Y es que de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer de riñón es la segunda causa de muerte en América. De acuerdo a las proyecciones efectuadas por esta organización para el año 2030, se incrementará en un 32% el diagnóstico de personas con este tipo de cáncer debido pues al envejecimiento de la población y la modificación de hábitos que incrementan el riesgo de padecerlo. ¿Cuáles son las principales señales de presentar cáncer de riñón? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los cuidados preventivos que podemos hacer? Los estudios, un diagnóstico temprano. Para esto saludo al doctor, al médico cirujano oncólogo, al doctor Reni del Valle, a quien apreciamos mucho y me encanta saludarlo. Doctor, buenos días. Hola, buenos días, Karina, perdón. Me gusto de saludarlo. Karina Barraza, ¿cómo estás? Bien, bien, doctor, con acento venezolano, aunque ya es más sonorense que nada, doctor, no le Sí, cambia claro todavía que el sí. acento. Ya, No, no, no. ya lo queremos escuchar bien, bien norteño. Gusto de saludarle, doctor. Pues queremos recordar y sobre todo hablar de esta fecha, de la importancia de esta fecha. ¿Qué datos tenemos, doctor? Sí, como has dicho, Karina, a pesar de que no está entre las primeras 5 causas de cáncer, Ujú. pues no deja de ser una neoplasia que va en ascenso y que se proyecta pues que cada día habrá más cáncer renal. Dentro de los factores de riesgo que se han identificado para padecer esta enfermedad, pues está la obesidad, ¿no? Una vez más. Y acá estamos altos en obesidad en Sonora. Oye. Sí. Ujú, Entonces, eso es importante porque es un factor modificable. ujú. Otros factores también es el tabaquismo, la intensidad del tabaquismo, los años que fumes, por supuesto que van a ser un determinante para colocarte en un mayor riesgo de tener cáncer de Ujú. riñón y también la hipertensión arterial. Híjole, Esos son, digamos, los 3 factores que se han asociado con estudios sólidos, pues, de que son factores de riesgo para tener cáncer renal, ¿no? sí. También hay otros que desde luego son importantes mencionar, que son algunos síndromes asociados con el cáncer renal. Son mutaciones que tienen algunas familias, algunas personas, como es el síndrome de von Hippel-Lindau, por ejemplo, un nombre pues poco común Extraño, por acá, claro. Ujú. pero ese es, y el síndrome de Bill-Hodge, etcétera, ¿no? Son personas que tienen mutaciones y que desde luego que necesitan un seguimiento mucho más estrecho de esas familias, ¿no? Sí. Cuando Sí. hablamos de cáncer renal, ¿cuáles son las afectaciones? ¿Cuáles son los síntomas, las consecuencias? Pues, ¿cuál Sí, es el bueno, tratamiento? en cuanto esos son los factores de riesgo que Ujú. mencionaba. Sí, la obesidad, el En, tabaquismo y la en- hipertensión. exactamente. En cuanto a los síntomas, tradicionalmente se manejaba una triada, ¿no? Una triada de cáncer renal que era sangrado en la orina, ya sea macroscópico, digamos, el grosso, pues el que vemos, Sí. o incluso sangrado en el examen de orina, ¿verdad? A encontrar ahí glóbulos rojos. Dolor y una masa palpable. Sin embargo, pues esto ha ido cambiando en el sentido de que cada día más el diagnóstico se hace como un hallazgo incidental, ¿no? Híjole, Es sí. decir, se solicitan estudios de ultrasonido o de tomografía por otra causa, pacientes que tienen, pues que están Ujú. siendo estudiados o que tienen dolor, etcétera, Sí, y se y al detecta. evaluar esta área, pues se ve que como hallazgo incidental, pues tienen ahí un tumor, ¿no? Entonces, más o menos en un 50% de los casos hoy se diagnostica el cáncer renal este, De manera accidental, de esa pues. manera. Sí, O correcto. sea, es que yo he escuchado gente, es que me duelen los riñones, pero no dice, a lo mejor tengo cáncer de riñón porque me duelen. O sea, es como, no he tomado agua, o a lo mejor traigo infección en los riñones. Es lo que he escuchado, ¿no? De gente que tiene esta situación. Pero sí, Sí. no es porque los síntomas ya vayan y alerten, sino que se están haciendo estudios por otra cosa. Es también lo que me han comentado algunas personas. Ahora, Bueno, ¿en qué edades se presenta generalmente el cáncer? Hay sí, un... bueno, generalmente 60 años es la edad promedio, pero sí me gustaría, por ejemplo, mencionar que cualquier persona que tenga un dolor en la región lumbar siempre va a decir que son los riñones. Ajá,
y realmente pues hay muchas otras causas, Otras ¿no? variables, ¿no? Otras causas. Como la columna muscular, etcétera, ¿no? Pero sí, tradicionalmente la gente dice pues me duele el riñón. Pero Ok. realmente también hay otras causas no oncológicas que son mucho más comunes, incluso de dolor en el riñón, ¿no? Como son las litiasis o las piedras, pues. Ok, sí, Eso es mucho más correcto. común, ¿no? ¿Verdad? O cuando se Doctor, tapa un riñón, etcétera. ¿cuál es el porcentaje de mortalidad del cáncer? Ahorita nos decía, no está entre los 5 principales problemas de salud. Hablando de frecuencia, ¿no? Ajá. Hablando de frecuencia. Realmente la mortalidad, como todo cáncer, usted ya sabe que usted sabe mucho de cáncer. Le interesa el tema, pues, Sí, me y nos interesa hace el el tema, favor doctor. de siempre Siempre. de invitarnos y de estar ahí en la audiencia con estos temas. Están las famosas 4 etapas del cáncer, ¿no? Sí. Etapa 1, 2, 3 y 4. La etapa 1 tiene una sobrevida 5 años arriba del 90%, ¿no? Y a medida que va avanzando el cáncer, es decir, en su etapa clínica, pues va disminuyendo la sobrevida, ¿no? Es de Entonces, menor a mayor, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa... correcto, sí. Digamos que la etapa más temprana y más favorable, es la y 1. cuando quisiéramos diagnosticar el cáncer, pues porque tiene una sobrevida pues muy buena, pues son tumores menores de 4 centímetros, ¿no? Esa es la etapa 1, ¿no? Sí. Y a medida que el tumor va creciendo, que va tomando ganglios o que va haciendo enfermedad a distancia, pues la etapa va subiendo y desde luego la posibilidad de estar vivo a 5 años pues es mucho menor. Sí, se va reduciendo, pues. Se va reduciendo, sí. ¿Tenemos alguna estadística nacional del cáncer de riñón? Nos decía que no está Bueno, dentro de los 5. generalmente lo que tomamos es la estadística de Globocan, que es una institución que se encarga más o menos de hacer una estimación, ¿no? ¿Verdad? Y generalmente pues son 6.000 casos por año en la última del 2022, ¿no? Sí. ¿Que esto lo coloca en qué lugar del tipo de la frecuencia en Pues en cánceres? el lugar 10 o 11 de todos los cánceres, ¿no? Hay otros cánceres más frecuentes. Ok. Sí. ¿El más frecuente cuál es, doctor, a nivel nacional? Es mama. El Es cáncer de mama en la mama sigue mujer siendo, y ¿verdad? próstata en el hombre, sí. Ajá. Sí. Que siempre hablamos mucho con el doctor de la prevención y de los estudios y todo lo que tenga que ser la detección temprana del cáncer de mama. Al ser oncólogo, al ser un cirujano oncólogo, pues tocamos también el tema el día de hoy a propósito del tema del riñón. Doctor, usted como médico, ¿cómo cuidarnos, cómo cuidar nuestros riñones? ¿Cuáles son las tareas? Ahorita ya nos decía, bueno, la obesidad, estas variables, ¿no? La hipertensión, el tabaquismo, pues ahí podemos cuidarnos desde Claro, temprano. fundamentalmente. Es Ajá. decir, esta es una neoplasia, por ejemplo, donde lo que es la pesquisa, el cribado, realmente no está justificado, ¿verdad? Por el riesgo-beneficio que implicaría hacer una serie de estudios y lo que implicaría en cuanto a costo y política pública no se justifica, por ejemplo, como en mama, en cuello uterino. Hay otras neoplasias donde estos programas pues sí están bien justificados, ¿no? Porque tienen una ventaja, pero en riñón no. Entonces, aquí realmente la recomendación pues es tan sencillo como pues mantenerse en el peso ideal, es decir, no evitar la obesidad, ¿verdad? Eso es fundamental, ¿no? Porque a veces soslayamos esta posibilidad y pues no importa, nos justificamos, pues fulanita de tal toda su vida ha sido gordita y nunca ha tenido nada, ¿no? Entonces realmente es mantenerse en el peso ideal, desde luego que no fumar, porque como ven, el tabaquismo no solo tiene que ver con cáncer de pulmón y de tráquea O y de de la vía boca, aerodigestiva, como normalmente lo asociamos, sino que también tiene que ver con cáncer de riñón, tiene que ver con cáncer de vejiga, tiene que ver incluso hasta con cáncer de mama y muchos otros cánceres, pues, por toda la cantidad de sustancias carcinogénicas que tiene el tabaquismo. Y también disminuir o evitar en lo posible la ingesta de analgésicos, ¿no? Que hay gente que tiene que estar tomando analgésicos, desde luego, pero no tomarlo solo por costumbre, pues analgésico, estoy hablando de pues estos medicamentos para el dolor. Para el dolor, y también los diuréticos, algunos diuréticos, el uso crónico se ha asociado con un mayor aumento de lesión renal. Sí. En ese sentido, pues históricamente se ha recomendado pues el uso de abundantes líquidos, ¿no? Sin embargo, pues
sobre todo a medida que va uno envejeciendo, ¿no? Sí. Doctor, Dígame. cuando escuchamos el tema de a una persona que frecuentemente le duelen los riñones y luego dicen, ay, es que casi no tomo agua, esto también lo escuchamos mucho. Cuando una persona frecuentemente le duelen los riñones y lo normaliza y no se checa, sino toma el medicamento y se le quita y así, esto es una señal de alarma que hay que hacer los estudios o algo, o sea, no hay que normalizar el dolor en los riñones, ¿no? Puede ser varios factores, no precisamente cáncer, ya nos explicaba, pero he escuchado que muchas personas normalizan un dolor de riñones. Bueno, por eso le comentaba que no siempre el dolor en el dorso, ¿verdad? Que es donde están ubicados los riñones, va a ser de origen renal. Más comúnmente es por causa muscular, por la columna, por etcétera, por cualquier otro problema. Entonces, muchas veces pues la gente comenta, pero realmente no es un dolor de origen renal, ¿no? Ahora, hay un estudio que es muy inocuo, inofensivo y muy costo efectivo, que es el ultrasonido, ¿no? Sí. ¿Verdad? Que se puede hacer y en buenas manos, pues es de mucha utilidad. Y otro mucho más importante, ¿verdad? Desde luego es el examen de orina. El examen de orina básico. Un examen de orina, ¿verdad? Que te permite medir pues la función renal de alguna manera a través de la densidad de la orina, si la orina está excretando glóbulos rojos, proteínas, bacterias, o sea, muchas cosas. Un examen de orina, dicen los clásicos, que bien interpretado, pues da mucha información sobre no solo la función renal, sino incluso sobre el estado general del paciente. Básico, entonces. Más allá de grandes estudios, tomografías, resonancias, algo tan elemental como un examen general de orina. ¿Qué tan importante es el consumo de agua, doctor? Sí, es importante, pero tampoco hay que irse al extremo, que se ha puesto de moda, donde todo el mundo tiene que estar con una botella todo el día tomando agua, porque caes en el otro extremo de un consumo exagerado y pues no es tampoco adecuado, ¿no? Es decir, cuando uno le falta líquido, pues a uno le da sed, ¿verdad? Y entonces toma agua, tan sencillo como eso. Es decir, el cuerpo humano, la naturaleza es muy sabia en ese sentido. ¿Sí? Doctor, ¿algo más que quiera compartirnos en relación a este tema ya a esta fecha? ¿Alguna invitación, exhorto que quiera hacer a la población? Pues me parece que es importante el tema en el sentido de que es una neoplasia que, aunque no es de las más comunes, pues está en el radar. Acá en el Hospital General, en el servicio de urología, cada día se opera más cáncer de riñón, ¿verdad? Y de lo que se trataría sería también de que el diagnóstico fuera más temprano. Sí, que acudieran. Desde luego. Esto está fundamentado pues en una red primaria de atención, que yo creo que es lo fundamental. Es decir, aquí el papel, más allá del oncólogo, del urólogo, del especialista, es en el médico primario, ¿verdad? En el médico general, que atiende a una comunidad y que es el que tiene que hacer tomar conciencia sobre la necesidad de mantenerse sano, de disminuir la obesidad, de hacer ejercicio, de tener una dieta adecuada, porque esto va a evitar muchas enfermedades de estas llamadas crónico-degenerativas, ¿no? Entre ellas el cáncer, pero también la hipertensión, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, mi mensaje, yo lo subrayaría de esa forma, ¿no? Ok. Doctor, nada más le preguntan, dice una persona, tengo una duda, el examen o un examen general de orina o una biometría hemática, ¿qué indicadores pudieran ponernos en alerta para preocuparnos con el funcionamiento del riñón? Bueno, el examen de orina, fundamentalmente asociado con cáncer de riñón, pues que haya sangre en la orina, ¿no? No es normal, ¿no? No es normal. Hay algunas personas que pueden tener algún problemita hereditario y pueden tirar sangre en la orina, pero no es normal tener sangre en la orina. Puede ser infección, puede ser una piedra, pero también puede ser un cáncer de riñón, ¿no? Sobre todo en personas mayores de 60 años. Y en cuanto a la biometría hemática, hay algunos pacientes que hacen lo que llamamos eritrocitosis o policitemia, que es lo contrario a anemia, en el sentido de que la hemoglobina, los glóbulos rojos se van por los cielos, y eso está muchas veces asociado a un tumor del riñón que produce una hormona que hace que se estimule la cifra de eritrocitos, ¿no? Entonces,
también es un estudio importante. Ok. Doctor, pues le agradezco mucho. ¿Algún teléfono para citas privadas en su consultorio? ¿Quiere compartirlo? Ya saben que a través de las redes lo pueden ubicar a uno sin mayor problema. Así, Reni del Valle, así lo encuentran al doctor, Sí, lo googlea y ahí está en consulta privada. Doctor, le mando un abrazo, muchas gracias, que tenga bonito día. Buenos días, Karina, muy Gracias. amable, gracias. Un abrazo. Adiós.